16 millones de hombres vivos hoy comparten la misma firma genética. No son similares, son idénticos. Un patrón del cromosoma Y rastreable hasta un solo hombre que vivió hace aproximadamente 800 años. Eso es, uno de cada 200 hombres en la Tierra que llevan el mismo linaje paterno. Para ponerlo en perspectiva, la mayoría de los linajes exitosos producen quizás unos pocos miles de descendientes en ese período. Este produjo 16 millones. Sabemos quién era: Gengis Khan, el conquistador mongol que construyó el mayor imperio contiguo de la historia de la humanidad. Pero esto es lo que a los historiadores no les gusta decir en voz alta. No se trataba solo de genio militar. Ni siquiera se trataba principalmente de violencia, aunque ésta abría todas las puertas. Se trataba de un protocolo, una estrategia sistemática que convirtió la conquista en dominio genético a una escala nunca vista. Y lo más incómodo, la estrategia funcionó, porque Khan entendió algo sobre la lealtad humana que la mayoría de la gente hoy en día todavía se niega a reconocer. Verás, nos gusta pensar que la lealtad se trata de amor, de carácter, de apoyar a la gente en las buenas y en las malas. Khan sabía que no era así. Él sabía que cuando matas a un rey, su reina no muere con él. Ella se reinicia. Y si lo entiendes, ¿por qué ella se reinicia? Si entiendes la matemática biológica debajo de lo que llamamos lealtad, puedes convertir al enemigo de ayer en el constructor del imperio del mañana. En 2003, los genetistas descubrieron lo que ahora llaman el cúmulo estelar, la firma de ADN de la estrategia reproductiva más exitosa de la historia registrada. Pero esto no es historia antigua. Este patrón sigue vigente, ahora mismo, en los campos de refugiados, en las zonas post-conflicto, en cualquier lugar donde las estructuras de poder se derrumben y se reconstruyan. Al final de este libro verás las relaciones modernas, las intervenciones en crisis e incluso la lealtad personal a través de una lente completamente diferente. La pregunta no es si este patrón existe, el ADN lo demuestra. La pregunta es, ¿qué hacemos con ese conocimiento? Año 2003. Un equipo de genetistas dirigido por Chris Tyler Smith realiza una rutina: recolectar muestras de ADN de hombres de toda Asia. Más de 2.000 muestras, 16 poblaciones diferentes. Desde Mongolia hasta Pakistán, desde Uzbekistán hasta el norte de China. Están analizando los cromosomas Y, el material genético transmitido directamente de padre a hijo, sin cambios, salvo por mutaciones raras. Es como un apellido molecular que rastrea los linajes paternos a lo largo del tiempo. Lo que encontraron no debería existir. Un solo haplotipo del cromosoma Y, una firma genética específica, se presenta en el 8% de los hombres de esta enorme región. No en un solo pueblo, sino en 16 poblaciones que abarcan 8.000 kilómetros. Permítanme ponerlo en perspectiva. Al analizar los cromosomas Y en cualquier población normal, se observa diversidad. Miles de linajes diferentes, cada uno representando a diferentes ancestros paternos. Es ruido genético, un hermoso caos de la historia humana. Pero esto fue un señal, un patrón, gritando a través del ruido. El equipo de investigación lo denominó filogenia estelar.
En el lenguaje de los genetistas, eso significa «esto parece una explosión». Imaginen un fuego artificial, un punto central y ¡boom!, líneas radiales que se extienden en todas direcciones. Así era el árbol genealógico. Hicieron cálculos. Utilizando tasas de mutación y modelos estadísticos, rastrearon esta señal hacia atrás en el tiempo. El ancestro común vivió hace aproximadamente 1000 años, alrededor del año 1162, que coincide con el año de nacimiento de Temujin, el niño que se convertiría en Gengis Khan. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Una prevalencia regional del 8% se traduce en unos 16 millones de hombres vivos hoy en día que portan exactamente esta firma del cromosoma Y. Compárese con cualquier otra figura histórica. ¿Julio César? Quizás unos cuantos miles de descendientes rastreables. ¿Carlomagno? Posiblemente decenas de miles. Incluso otros gobernantes exitosos con grandes harenes, las cifras no se acercan. Esto es entre 10.000 y 100.000 veces más exitoso que los linajes aristocráticos típicos durante el mismo período de tiempo. La conclusión del artículo fue cautelosa, científica. Afirmaban que la rápida propagación podía explicarse por la selección social, una forma cortés de decir que alguien tenía acceso sistemático a la reproducción a una escala que desafiaba los patrones humanos normales. Pero no pudieron explicarlo cómo. La conquista militar otorga territorio. No garantiza automáticamente el dominio genético 8 siglos después. Muchos conquistadores construyeron imperios. Ninguno dejó este tipo de huella en el ADN humano. Entonces, ¿qué tenía de diferente Khan? La respuesta no está en las batallas que ganó, está en lo que hizo después las batallas. Es un protocolo tan sistemático, tan psicológicamente sofisticado, que cuando lo entiendes te das cuenta de que hemos estado contando la historia mongola completamente mal. Pensamos en Gengis Khan como un destructor, un guerrero, una fuerza de pura violencia. Pero el ADN cuenta una historia diferente. Cuenta la historia de un constructor, alguien que no solo conquistó poblaciones, sino que absorbió ellos, a nivel genético, a nivel institucional, a nivel de lealtad misma. ¿Y la clave de esa absorción? No fueron los hombres, fueron las mujeres que esos hombres dejaron atrás. Enterrado en los registros históricos, en las crónicas persas, en los documentos chinos, en la propia historia secreta de los mongoles, hay un patrón que los historiadores han documentado, pero nunca han conectado completamente con esta anomalía. En cada reino conquistado, la misma historia. Las fuerzas del Khan capturaban sistemáticamente a mujeres aristocráticas, no mujeres al azar. Específicamente a las esposas e hijas de reyes, nobles y administradores, las mujeres más educadas, hábiles y de mayor estatus de cada sociedad. Se trató de una absorción selectiva de capital genético. Pero esto es lo que sorprende a la gente. Estas mujeres no murieron con sus reinos. Se integraron a la corte mongol como khatuns, consortes mayores, y se les dio poder real. Tomemos como ejemplo a Sorjactani Beki. Originaria de la derrotada tribu Kereit, se convirtió en una de las figuras más influyentes de la historia mongol. Gestionó vastos imperios en el norte de China. Nombró visires persas. Combinó el gobierno local con la supervisión mongol. Y, llegado el momento de la sucesión, orquestó la elección de su hijo Monke como Gran Khan en 1251. Los historiadores la llaman la mujer más capaz de la historia mongola. Pero la cuestión es que pertenecía a la élite capturada de un pueblo conquistado. ¿O
Toregene Hatun. Ejerció como regente de 1242 a 1246, emitiendo decretos para todo el imperio, gestionando el sistema de relevo postal y enviando emisarios para integrar las diferentes regiones. Poseía plena autoridad ejecutiva. Fátima Hatun, hija de un administrador persa, supervisó las finanzas iljánidas y las reformas judiciales en Irán. Aportó su experiencia preconquista y la aplicó al imperio conquistador. No eran prisioneros sentados en jaulas doradas, eran participantes, constructores activos del sistema que había destruido sus vidas anteriores. ¿Y la velocidad de esta realineación? A veces, meses después de la muerte de sus maridos, estas mujeres ya tenían hijos para el conquistador y dirigían partes de su imperio. Así que aquí está la pregunta incómoda que los historiadores rondan. ¿Cómo se pasa del luto por un marido a tener hijos para su asesino? ¿Cómo se pasa de reina de un reino caído a consejera de confianza del conquistador? La respuesta no es el síndrome de Estocolmo. Es demasiado simple, demasiado moderno, demasiado individualista. Es algo mucho más fundamental, algo que opera a nivel de biología evolutiva. Algo que ha estado presente en la psicología humana durante cientos de miles de años. Para entenderlo, necesitamos hablar de la hipergamia. Aquí hay un hecho básico sobre la reproducción. Las hembras invierten más que los machos. Embarazo, lactancia, años de crianza. Esa es la realidad biológica. Y esa realidad genera presión selectiva. Las hembras no pueden permitirse el lujo de ser descuidadas en la elección de pareja. Cada decisión reproductiva conlleva un coste enorme. Así, la evolución moldeó la psicología femenina para que fuera muy estratégica a la hora de seleccionar protectores proveedores. Esto se denomina hipergamia, la tendencia a preferir parejas con mayores recursos, estatus o dominio. Pero aquí está la idea clave que la mayoría de la gente pasa por alto. La hipergamia no se trata de la persona, se trata de la posición. Piénsalo, en entornos ancestrales, el macho alfa no era valioso por su personalidad encantadora, era valioso porque ostentaba la posición de poder. Controlaba los recursos, brindaba protección, tenía la mayor probabilidad de asegurar la supervivencia. Cuando ese alfa es derrotado por un macho más fuerte, ¿qué ocurre? ¿La hembra se aferra al líder caído? No, se realinea con el nuevo alfa, porque desde el punto de vista de la aptitud genética, la lealtad a un protector muerto es suicidio. Esto no es frío, no es superficial, es matemática básica de supervivencia que lleva millones de años en funcionamiento. Observamos este patrón en diversas especies. En las manadas de chimpancés, cuando un nuevo macho alfa toma el control, las hembras cambian inmediatamente de pareja. Las antiguas parejas del antiguo alfa se convierten en las parejas del nuevo alfa en cuestión de días. ¿Leones? Cuando los machos invasores se apoderan de una manada, matan a los cachorros. Las hembras entran en celo y se aparean con los vencedores. No porque quieran, sino porque el programa biológico prioriza la supervivencia sobre el sentimentalismo. Los elefantes marinos muestran versiones extremas de esto. Entre el 2 y el 5% de los mejores machos engendran más del 90% de las crías. Los machos Beachmaster monopolizan harenes enteros. Las hembras aceptan al macho que gane las batallas.
Ahora, los humanos añadimos capas de complejidad. Tenemos cultura, lenguaje, sistemas morales, memoria a largo plazo. Todo eso importa. Pero por debajo, la misma arquitectura biológica está funcionando. Imagina que eres una mujer aristocrática en la Persia del siglo XIII. Tu esposo, el rey local, acaba de ser derrotado por las fuerzas mongolas. ¿Tienes hijos o estás en edad fértil? Opción A. Permanecer fiel a su difunto esposo. Es probable que usted y sus hijos mueran o sean esclavizados. Opción B. Alíate con el conquistador. Obtienes protección, estatus y recursos. Tus hijos no solo sobreviven, sino que prosperan. Se convierten en parte de la clase dirigente del imperio más grande de la Tierra. Desde el punto de vista de la aptitud genética, la opción B no es una traición, es la soleelección racional. Y los mecanismos psicológicos que posibilitan este cambio son sofisticados. La teoría del apego explica que, cuando perdemos a un protector, nuestro cerebro busca activamente una nueva base segura. Esto no es debilidad, sino adaptación. Resolución de la disonancia cognitiva. El cerebro reduce el malestar al racionalizar el cambio. El antiguo rey era débil, el conquistador es el verdadero poder. Esto estaba destinado a suceder. Unión por oxitocina. La misma química que crea vínculos de pareja puede transferirse a una nueva pareja, especialmente en condiciones de estrés y dependencia. Prueba social. Cuando ves que otras mujeres de alto estatus toman la misma decisión, se normaliza el comportamiento. Se convierte en una jugada inteligente, no en una vergonzosa. Así es como hatunes como Sor Jactani Beki pasaron de élites capturadas a constructores de imperios, no por traidores, sino por pragmáticos que operaban dentro de las limitaciones de la realidad biológica y las circunstancias históricas. El protocolo del cúmulo estelar funcionó porque comprendió esto. No luchó contra la psicología femenina, sino usó eso, sistemáticamente, a escala continental. Y aquí es donde la cosa se pone incómoda para el público moderno, porque este patrón no terminó en el siglo XIII, está sucediendo ahora mismo. Las investigaciones sobre mujeres ucranianas desplazadas a países de la UE muestran tasas elevadas de formación de parejas con nacionales del país de acogida, un 20% superior a las tasas de exogamia de referencia. En los campos de refugiados sirios, los científicos sociales documentan cómo las mujeres forman uniones con hombres del país anfitrión para obtener ciudadanía y protección. Los campamentos Rohingya muestran patrones similares. Formación de alianzas estratégicas que priorizan la seguridad de los niños. Esto no es un juicio, es la documentación de estrategias de supervivencia en situaciones de crisis. Las zonas post-conflicto muestran paralelismos aún más claros. En Liberia, tras la guerra civil, los matrimonios intergrupales entre facciones anteriormente en guerra contribuyeron a la paz. Las mujeres sirvieron de puente. En Yemen, las redes de mujeres negocian ceses del fuego mediante uniones estratégicas a través de líneas tribales. En el Irak posterior al ISIS, la formación de alianzas de mujeres con fuerzas estabilizadoras sigue exactamente el patrón que vemos en los registros históricos mongoles. La biología subyacente no ha cambiado. Cuando los machos protectores proveedores son asesinados o desplazados, las hembras buscan nuevos puntos de apoyo.
La velocidad varía, la expresión cultural varía, pero el patrón es constante. Y esto es lo realmente interesante. Intervenciones en crisis que funcionan con este patrón. Muestra resultados dramáticamente mejores. Los programas de las Naciones Unidas que facilitan las uniones voluntarias entre grupos reportan ganancias de estabilidad de entre el 15 y el 20%. El empoderamiento de los hogares encabezados por mujeres como centros de lealtad comunitarios reduce la radicalización en un 25% en situaciones posteriores a conflictos. Las redes de intermediación materna, la versión moderna de la diplomacia Katun, resultan más eficaces que los acuerdos de reparto del poder impuestos desde arriba por los hombres. La visión mongol, aplicada éticamente en contextos modernos, integrar a las mujeres de élite con poder real, no marginarlas, no tratarlas como víctimas pasivas, darles autonomía dentro del nuevo sistema y se convertirán en sus estabilizadores más eficaces. Esto es lo que la respuesta a las crisis puede aprender de la estrategia de conquista más exitosa de la historia. No la violencia, no la coerción, sino la comprensión de que la formación de alianzas femeninas, cuando se les da una verdadera capacidad de decisión y autonomía, conlleva seguridad y recursos, y trabajar con esa realidad, en lugar de fingir que no existe, produce mejores resultados para todos. El protocolo sigue en marcha. La matemática biológica no ha cambiado. La única pregunta es si somos lo suficientemente sofisticados como para verlo y lo suficientemente éticos para aplicarlo con el consentimiento y la libertad de elección de los que carecían nuestros antepasados. ¿Recuerdas dónde empezamos? 16 millones de hombres, una sola firma genética, un solo ancestro. ¿Pero ahora entiendes lo que realmente significa ese número? No se trata solo del éxito de un conquistador. Se trata de un protocolo que comprendió algo que aún nos cuesta admitir. La lealtad no se trata de la persona, se trata de posición. Cuando los reyes caen, las reinas no mueren con ellos, sino que reiniciar. No porque sean desleales, porque la supervivencia lo exige. Esos 16 millones de descendientes existen porque Gengis Khan no eliminó el capital genético de las élites derrotadas. Él absorbió, dio a las mujeres aristocráticas un poder real en el nuevo sistema, catunes con regencias, autoridad administrativa, influencia genuina, y su competencia, sus redes, su descendencia se convirtieron en la base de su imperio. La firma genética no solo evidencia brutalidad, es evidencia de genio psicológico. Genio brutal, sí, pero un genio que comprendió la naturaleza humana mejor que la mayoría de la gente actual. Y el patrón nunca se detuvo. En cada campo de refugiados, en cada zona posconflicto, en cada situación donde las estructuras de poder se derrumban, se observa la misma matemática biológica. La formación de alianzas femeninas responde a la seguridad, responde a los recursos, responde a la posición de fuerza. No porque las mujeres carezcan de lealtad, porque la lealtad rígida en una crisis de supervivencia es un lujo que cuesta vidas, sobre todo vidas de niños. La pregunta no es si este patrón existe. Los datos genéticos lo demuestran. Los datos modernos confirman que sigue vigente. La pregunta es, ¿qué hacer con este conocimiento?
¿Lo juzgas desde una perspectiva moral cómoda y pierdes la perspectiva? ¿O lo ves con claridad, por incómodo que sea, y usas esa claridad para comprender el mundo tal como funciona realmente? Porque una vez que ves el protocolo cúmulo estelar, no solo ves la historia de manera diferente, verás gente de manera diferente, el poder de manera diferente, la lealtad de manera diferente. Si esto cambió tu percepción del comportamiento humano, este canal es justo para ti. Exploramos los patrones que la mayoría de la gente se niega a examinar, aquellos que lo cambian todo en cuanto los percibes. Suscríbete, porque el protocolo sigue en marcha y hay más patrones por revelar. El cúmulo estelar continúa agrupándose. La única pregunta es si estás lo suficientemente despierto para verlo.